Les doy la bienvenida al canal de Analítica Tranquila, les habla Boris Tissenhausen, 8 de enero. Hoy hay muchas noticias interesantes. En este episodio, el misterio del petrolero capturado. ¿Y por qué Putin sigue guardando silencio? Los patriotas Z, furiosos, exigen ejecutar en la Plaza Roja a los responsables de la vergonzosa debilidad del Kremlin. Los drones ucranianos vuelven a atacar la flota en la sombra de Rusia. Putin declaró que mata a ucranianos por encargo personal de Dios. Dio luz verde a sanciones infernales que convertirán en polvo la economía de Rusia e Irán. ¿Qué tan realista es el plan de Trump para derrumbar los ingresos de los dictadores? Lo discutiremos en este episodio. Se ciernen nubes sobre Groenlandia. Dinamarca ordenó a los militares abrir fuego a matar sin previo aviso. De esto y mucho más hablaremos en el episodio de hoy, que estará lleno de cosas interesantes. Si es la primera vez que visitas este canal, bienvenido y por supuesto, suscríbete para no perderte los próximos episodios. Así que Donald Trump le ha tomado el gusto y decidió mostrarle al mundo de manera definitiva y pública cuál es el lugar de Putin. Sacar a Nicolás Maduro, el aliado clave de Putin en la región, le pareció poco a Trump, aunque allí Trump estaba resolviendo sus propios asuntos. Y Donald decidió mostrarle al anciano del Kremlin quién manda en la casa. Y lo hizo precisamente en esa parte del mundo donde Donald Trump planeaba dominar por completo. En el episodio de ayer hablamos, justo acabábamos de hablar, sobre el hecho de que Estados Unidos trasladó a sus unidades de élite a una base militar en el Reino Unido, incluyendo a aquellos que eliminaron a Osama Bin Laden y sacaron a Nicolás Maduro. Apenas sugerimos que, tal vez, podría haber una captura de un petrolero ruso, inmediatamente llega la noticia de que las fuerzas especiales estadounidenses desembarcan en el petrolero Mariner. Bueno, esto no es simplemente un acontecimiento, es la bofetada más sonora a la medusa Botox del Kremlin en todos los años de su gobierno. ¿Y de parte de quién? De Donald Trump, a quien en Rusia hasta hace poco casi consideraban un amigo. Primero, sanciones contra Lukoil y Rosneft y ahora la captura del petrolero. Y no solo de este petrolero. Un poco más adelante les contaré sobre el segundo. Vamos, para empezar con este thriller del petrolero Botox. Bella 1, que de repente pasó a llamarse Mariner y cambió su bandera a la rusa. ¿Por qué esto es tan humillante para Putin? Esto es, en general, simplemente un argumento cinematográfico. Es decir, este petrolero Bella 1, procedente de Irán, según la versión oficial, iba vacío rumbo a Venezuela, para cargarse de crudo pesado venezolano. Como el petrolero fue incluido en las listas de sanciones, en cuanto entró en el Caribe, detrás de él, se pegó la Guardia Costera de Estados Unidos y comenzó a perseguirlo. El petrolero da un giro brusco y hace una jugada inesperada. Eso es lo que ellos pensaban, que estaban haciendo una jugada maestra. Raspan en el casco de ese petrolero y pintan la bandera rusa. Es decir, ahora es un barco ruso, ahora no se nos puede tocar. Recuerdo que el capitán del Bella uno se negó a obedecer a la guardia costera de EEU. Uno pensaría, ¿qué está pasando? Bueno, es un barco vacío, va a cargarse de petróleo. Bueno, tal vez habrían arrestado el barco. ¿Pero a qué viene tanto alboroto? Pues ahora lo verán. Entendiendo que no puede escapar, el petrolero, ante la guardia costera, emplean verdadera magia. Es decir, literalmente en un día el barco fue inscrito en el Registro Marítimo de Navegación de Rusia. El procedimiento se llevó a cabo eludiendo las normas estándar, por una orden política directa. Eso fue cuando cambiaron la bandera a la rusa. Vaya, ¿quién dio la orden? ¿De dónde podría venir una orden así? Correcto, del Kremlin. Involucraron al cónsul. ¿Se lo pueden imaginar? ¿Qué es todo este alboroto alrededor de este petrolero vacío? Y aquí surge la pregunta principal. Demasiado alboroto, pero responderemos a esta pregunta un poco más adelante. Puerto de matrícula. De repente, el puerto de matrícula de este petrolero pasa a ser Sochi y la tripulación piensa que todo está bien. ¿Bien? Es decir, tan pronto como se cambia la bandera a la rusa, incluso de una manera tan rápida, la tripulación declara: somos territorio soberano de la Federación Rusa, porque el buque es territorio soberano de la Federación Rusa. Cualquier intento de abordar este buque será considerado como una agresión contra la Federación Rusa. La idea era que los estadounidenses no se atreverían. Bueno, sí, después ya saben lo que pasó. Estados Unidos no cayó en ese truco.
Ellos aplican la norma de que, según el derecho marítimo, si cambias la bandera durante una persecución, eso convierte al buque, en general, por así decirlo, en uno sin ciudadanía ni bandera alguna. Por lo tanto, pueden inspeccionarlo aquí y ahora mismo. Y para el operativo de intercepción trasladan a la élite a Gran Bretaña, los Stalkers nocturnos, el 160º Regimiento Aéreo en helicópteros y los combatientes del equipo 6 de los Navy SEALs. ¿De nadie? Sí, ¿qué está pasando ahí? Bueno, y ya por parte de Estados Unidos hay un verdadero ajetreo alrededor del petrolero, y eso no es todo. Según datos de inteligencia, hacia ese petrolero desde la Federación Rusa se dirige un submarino y varios buques de guerra. Van compitiendo a toda velocidad. Vaya, seguro que ahí hay alguna reserva de oro de Maduro, o tal vez sustancias prohibidas en la bodega, o quizá armas de Irán. ¿Quién sabe qué había ahí? Pues bien, lo capturan en un lugar muy interesante entre Islandia y Escocia. El petrolero huía hacia el puerto ruso de Murmansk, había recorrido casi 2/3 del trayecto desde Venezuela y fue capturado en la frontera entre las Islas Feroe e Islandia. El asalto se realizó sin problemas y ahora el petrolero se dirige o ya se ha dirigido a uno de los puertos de los aliados, probablemente a Escocia o Islandia, para una inspección. Me pregunto si Estados Unidos nos contará qué había de tan interesante en la bodega. ¿Regalos del cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica para el régimen de Maduro? ¿O algo más? ¿Y por qué esto es tan humillante para Rusia? Porque, en primer lugar, se rompe el mito de que no abandonamos a los nuestros. Recuerdo que todo esto sucede justo después de que los rusos abandonaran a los suyos. Abandonaron a Nicolás Maduro y antes de eso, en Siria, abandonaron a Assad. El segundo punto. El cambio de bandera, pensaron que se protegerían con su trapo, su tricolor. No funcionó. Territorio ruso, pero las fuerzas especiales estadounidenses no respetaron ese territorio. Y ahora añadan a esto que Trump ya llamó abiertamente a Putin hace poco un tigre de papel. De papel. ¿Qué tenemos entonces? Que al conquistador subterráneo le dieron unas patadas tan sonoras con botas americanas lustradas que lo recordará toda su vida, y él se queda sentado en su madriguera y guarda silencio. Y hay otro punto importante. Putin siempre dice que Rusia siempre responde de manera simétrica, asimétrica o no simétrica. ¿Y ahora cómo vas a responder, Putin? ¿Vas a capturar un barco estadounidense? Entonces sí que estarás perdido y te atarán tus tentáculos de Botox detrás de la espalda en un verdadero nudo marinero. ¿Saben lo que está pasando ahora en Rusia? Patriotas fanáticos. Los rusos, esos que aman a Putin, que lo adoran de verdad, ahora están chillando en ultrasonido. Sí, ¿cómo es esto posible? Sí, ¿dónde está el liderazgo del país? Sí, respuesta urgente. Algunos incluso se han vuelto tan atrevidos que exigen castigar a los dirigentes del país por su débil posición. La mejor ilustración de lo que está sucediendo ahora en el campo informativo ruso es este comentario de un ruso con el que me encontré. Cito: es bueno que nuestro submarino y nuestros barcos no llegaran a tiempo, de lo contrario habrían sido las fuerzas especiales estadounidenses, y los habría capturado, y ninguno habría pronunciado palabra. ¿Lo entiendes? A continuación presentamos una breve selección de los principales propagandistas patriotas rusos con sus reacciones a lo que está sucediendo. Citas: si dejamos de lado las babas y las lamentaciones, el hecho es que, por primera vez en la historia moderna, Estados Unidos hizo un gesto público y ofensivo hacia la Federación Rusa en forma de la incautación de 2 petroleros. Por primera vez, algo así nunca ocurrió, ni siquiera en tiempos malos. Yeltsin: ahora mostramos debilidad, una señal alarmante y mala. La debilidad nunca lleva al éxito. Y este es simplemente un canal excelente y es bueno que también tengamos una versión en inglés del canal. Por cierto, ya tenemos 25,000 suscriptores allí. Nada mal, quiero decirles. Así que esto es especialmente para nuestra audiencia estadounidense y para la audiencia occidental. Canal de notas de veteranos. Este es uno de los canales de Telegram más populares en Rusia. Es decir, claramente funciona con la aprobación de los servicios de inteligencia rusos. Cita: ahora debemos plantear la cuestión de si vale la pena permitirle vivir físicamente el resto de su mandato. Están hablando de Donald Trump. Sí, precisamente de él. Si vale la pena permitirle vivir físicamente hasta el final de su mandato. Aquí ni siquiera sé cómo comentar esto.
Allí llaman a Trump de tal manera que ni siquiera puedo repetirlo aquí porque YouTube seguramente me banearía. Vaya, era su amigo, y ahora deciden si vivirá hasta el final de su mandato o no. Saludos a la Casa Blanca, lean este canal sin falta y otro mensaje propagandístico. ¿Cuál es mi conclusión personal? Hay que instalar un cadalso en la Plaza Roja y empezar a decapitar sin piedad ni vergüenza. Hay que acabar con todos los que debilitan a Rusia y no juzgarlos durante mucho tiempo. Y la cabeza a la cesta. Esta reacción es simplemente un clásico. Es como miel para deleite de mis oídos. No pueden acusar a Putin directamente. Dicen, vamos a ejecutar en la Plaza Roja a quienes debilitan a Rusia. ¿Y quiénes son los que la debilitan? ¿A Rusia? ¿Quién ha llevado a Rusia a tal situación que la rata del búnker ni siquiera puede chistar? ¿Quién es entonces? ¿Quién cayó bajo las sanciones mundiales? ¿Quién? ¿Quién se ha convertido en un paria mundial? ¿Quién debilitó tanto a Rusia? ¿No quieren entonces llevar al gnomo calvo allí, a la Plaza Roja, y cortarle la cabeza y ya está? Hablan de Putin como si no fuera él, ¿entienden? Hay que ejecutar a todos, menos a Putin. Putin no lo sabía. Esto, ¿entienden? No lo sabía, no le informan. Así es la cosa. Por cierto, escribe, ejecutar a todos, pero no a Putin. Esto lo escribe el propagandista Sladkov, a quien invitaron al Goluboy Ogonjok. Ahora está entre sus favoritos. ¿Ven cómo tiene miedo de acusar a Putin de debilidad? Si no, lo apartarán del comedero y nadie lo invitará al Goluboy Ogonjok. Y además escribió, a mí me parecería oportuno y lógico la unión de Rusia, China, Irán, Cuba y Corea del Norte en un único bloque militar antiestadounidense. Rusia, China, Irán, Cuba, Corea del Norte. Oh, ¿y por qué, por cierto, no invitan a Venezuela y Siria? ¿Qué pasó? ¿Qué ocurrió? Putin superó a todos, especialmente, por cierto, a Venezuela y Siria, por lo que parece. En cuanto a Cuba e Irán, yo también esperaría. En un futuro cercano pueden suceder muchas cosas allí. Y una reacción más para terminar. Un motín o algo así también es uno de los principales propagandistas. Si los estadounidenses capturan nuestro barco y nosotros solo respondemos con retórica sobre líneas rojas, eso convencerá a Trump de que solo somos una Venezuela muy grande, que a Rusia se la puede manipular de cualquier manera y que no habrá una verdadera respuesta. De hecho, por cierto, Rusia lo ha notado bien. Rusia es una Venezuela grande. Putin, sal de tu guarida, muéstrale a Donald Trump de lo que eres capaz. Impón sanciones de represalia. Algunas contra Estados Unidos. Prohíbele a Trump visitar Cisran. No lo sé. El Festival del Pepino en Susdal, Donald, no verás esas bellezas. Pero eso no es todo. También capturaron un segundo petrolero. Mientras todos miraban al marinera, Estados Unidos se lleva silenciosamente otro barco. Se llama Sofía. En el Mar Caribe, en aguas internacionales, navegaba bajo bandera de Camerún, una bandera conveniente para los contrabandistas. A diferencia del Marinera, este barco estaba completamente cargado de petróleo y estaba bajo sanciones. Estados Unidos tomó el control y lo escolta a un puerto estadounidense para confiscar la carga y venderla en una subasta. El dinero irá al Fondo de Víctimas del Terrorismo. También pertenece a la flota fantasma rusa. ¿Qué está pasando? Reacción del Ministerio de Asuntos Exteriores de la Federación Rusa. Sajárova, parece que la llamaron desde el infierno. La sacaron de la hibernación después de las fiestas de Año Nuevo y declaró que la captura del petrolero Marinera es un acto de piratería estatal, una gravísima violación del derecho internacional. ¿Ahora hablan de derecho internacional? Bueno, esto simplemente qué está pasando aquí. Cuando a los dictadores les arde el trasero, enseguida empiezan a hablar del derecho internacional. Bueno, recuerden también, dejen salir a Nevencia a la tribuna, abran el corral, suelten a Nevencia que él cuente sobre esta flagrante violación del derecho internacional. La propaganda rusa en la televisión presenta esto como un caos total, como en los años 90 en el Océano Mundial. Pasan imágenes con helicópteros. ¿Saben en qué insisten ellos? En que los estadounidenses temen la competencia justa con Rusia y simplemente se apropian de los barcos. Ay, ay, cuánto temen los estadounidenses. Les recuerdo y lo repetiré cada vez, el PIB del estado de Texas es mayor que todo el PIB de la Federación Rusa. Y cuando el estado de Texas también reciba petróleo de Venezuela, creo que será 2 o 3 veces mayor.
Ahora pasemos a las conclusiones, y aquí hay puntos muy importantes. Nadie va a empezar la Tercera Guerra Mundial por culpa de un petrolero oxidado. Bueno, eso sería muy extraño. Por eso, una de las principales teorías sobre por qué tanto alboroto es que el petrolero transportaba algo muy interesante. Creo que si Estados Unidos quiere hacerlo público, lo hará, porque no veo otra opción. Fuerzas especiales, un submarino desde allí y barcos. No le encuentro sentido. Bueno, ¿para qué hacer eso? La segunda teoría, que se me ocurrió literalmente hoy, tiene mucho más en cuenta el perfil psicológico de Donald Trump y el hecho de que ahora está en una ola de euforia después de lo de Venezuela. Es decir, lo que provocó en Trump una reacción tan dura fue precisamente el comportamiento de Rusia, prácticamente en casa de Estados Unidos. O sea, en el patio trasero de Estados Unidos, los rusos intentaron descaradamente protegerse con su bandera, pensando, ¿y qué nos vas a hacer en el Caribe? ¿Qué vas a hacer? Vamos a pintar la bandera rusa. Y esto, por supuesto, fue lo que desencadenó a Donald Trump. Lo clave es, ¿decidieron desafiar la autoridad en la zona de responsabilidad de Estados Unidos? Ahora les voy a mostrar. ¿Y la captura? Simbólicamente ocurrió precisamente en la línea de las Islas Farero. Es decir, precisamente para controlar esa línea para que los barcos rusos y chinos no entren allí, es que Donald Trump quiere hacerse con Groenlandia. Es decir, Trump mostró que aquí están Escocia, Islandia, Groenlandia y todo lo que sigue hacia abajo hasta la costa este de Estados Unidos es nuestro. Ustedes no se metan aquí para nada. Ahora les voy a mostrar a todos lo que les voy a hacer. Bueno, probablemente puedo estar equivocado, por cierto. Creo que esto es más bien algo personal o tal vez tenga que ver con la carga. Escriban sus versiones. ¿Qué opinan ustedes? Y ahora lo más interesante, ¿cómo se vengará Putin de Donald Trump? ¿Cómo responderá él? Por supuesto, puede hacerlo de manera rastrera, como él sabe, usando las manos de otros, es decir, como lo ha hecho siempre. No somos nosotros, son los hombrecillos verdes, milicianos o islamistas radicales, y así sucesivamente. Atentados de islamistas radicales en Estados Unidos. Podría organizarlos o provocar disturbios, agitarlos dentro de Estados Unidos. Pero por eso le va a caer una respuesta aún más dura. También se puede responder, es decir, Rusia puede responder, como propuso Medvedev. Entregarle armas a alguien en secreto para crearle problemas a Estados Unidos en algún otro rincón del planeta. Recuerdo que por esa frase Medvedev luego pidió disculpas. Terrorista de pacotilla. Ya verán. Donald, disculpe, usted me entendió mal. Ahora estamos esperando. Medvedev por ahora guarda silencio. Creo que esta sustancia etílica, después de Año Nuevo, después de la Navidad que en Rusia se celebra el 7 de enero, apenas está saliendo de las distintas habitaciones. Esa nube etílica se está reuniendo, ahora se va a formar, y responderá con algo así. Seguro que ahí habrá algo sobre cerditos, sobre degenerados y sobre alguna otra cosa. Pero por eso le va a caer el triple. ¿Y cómo responder? Y lo más importante es que a Putin lo humillaron públicamente, y no solo una vez. Y eso significa que hay que responder públicamente. Y les recuerdo que Putin tiene un ejército enorme y suficiente equipamiento, y todo el club de dictadores lo ayuda. Pero sin embargo, en Ucrania se ha quedado atascado incluso después de la invasión a gran escala, cuarto año, y ni siquiera puede soñar con Kiev. Es un mérito del pueblo ucraniano, de los defensores ucranianos, de los héroes ucranianos que hacen lo imposible. Por eso en cada episodio siempre hacemos una colecta para nuestros defensores. Hoy la colecta es para 2 hexacópteros. Un vampir para la 101ª Brigada que está defendiendo una de las zonas más calientes en la dirección de Donetsk. Los hexacópteros Vampir, que son necesarios para nuestra 101ª Brigada, son unos drones enormes, realmente enormes, que principalmente operan de noche sobre las cabezas del enemigo. Lanzan todo tipo de objetos desagradables para los rusos y eliminan a los ocupantes que vienen a nuestra tierra. Estos mismos Vampir pueden llevar municiones a nuestros combatientes, provisiones, es decir, son cosas muy necesarias, vitales. A estos hexacópteros Vampir también los llaman Baba Yaga, porque de noche hacen un zumbido y porque traen problemas a los rusos. Los combatientes de la 101 Brigada grabaron un mensaje para ustedes, amigos, por favor, véanlo. Ми, бійці 101-ї окремої бригади охорони Генерального штабу, звертаємось до Бориса
Тізенгаузена та його аудиторії. Воїни нашої бригади щодня виконують складні бойові завдання на Донецькому та Харківському напрямку. Просимо вашої підтримки у зборі на дрони «Вампір», антени та батареї для наших бойових підрозділів на лінії бойового зіткнення, що дозволить з вашою допомогою продовжити нищити ворога. Слава Україні! Ayudemos a nuestros guerreros, a nuestros titanes, y créanme, los profesionales de la 101ª Brigada, con la ayuda de estos vampiros, harán que una gran cantidad de ocupantes nunca más pisen suelo ucraniano. El enlace para donar está en la descripción de este video. Allí hay Mono, Privat y PayPal para quienes quieran ayudar desde el extranjero. Y a cada uno de ustedes siempre les doy las gracias enormemente, tanto de mi parte como de parte de nuestros guerreros a quienes ustedes ayudan. Ustedes son una gran fuerza. Gracias por ayudar a Ucrania. Y ha llegado otra noticia desagradable para los rusos. Un dron ucraniano atacó un petrolero cerca de las costas de Turquía. Hoy, el año nuevo no está comenzando muy bien para Putin, ¿verdad? Cerca de la ciudad de Kastamonu, en la costa de Turquía, un dron atacó el petrolero Elbrus, que se encontraba en el Mar Negro bajo bandera de Palaos, una jurisdicción común para el contrabando de petróleo ruso bajo sanciones. En resumen, el petrolero se dirigía al puerto ruso de Novorossiysk para cargar petróleo. Como resultado, la parte superior del barco resultó dañada, pero ninguno de los miembros de la tripulación resultó herido. Pero aquí vemos que Ucrania y Estados Unidos están enfrentándose conjuntamente a la flota en la sombra de los dictadores. Creo que, a la luz de los acontecimientos recientes, los propietarios de los petroleros ahora se lo pensarán 100 veces antes de transportar petróleo bajo sanciones. Y aquí no importa si es venezolano, iraní o ruso, aunque las sanciones ucranianas parecen ser más estrictas y efectivas, pero ahora en el Mar Negro, por lo visto, el seguro para la flota en la sombra volverá a dispararse varias veces. Y además les recuerdo que desde hace poco el responsable del dominio de Rusia en los mares y océanos no es otro que el ex jefe del FSB de Rusia y estrecho aliado de Putin, Nikolai Patrushev, quien encabeza la Junta Marítima creada especialmente para él. Solo en las últimas semanas de diciembre, los drones ucranianos atacaron al menos 4 petroleros, relacionados con la flota fantasma rusa, 3 buques en el Mar Negro y otro más. Drones aéreos atacaron en el Mediterráneo. A más de 1.200 millas de Ucrania. Pueden alcanzar cualquier lugar. Y por cierto, suscríbete a este canal, no lo olvides. Aquí no solo combatimos la propaganda rusa, en la que Putin gasta simplemente sumas colosales, sino que también desenmascaramos las mentiras de esta camarilla dictatorial y mostramos que, en realidad, Rusia no es ningún gran país y Putin mucho menos es un gran gobernante. Créeme, tarde o temprano. Incluso en los libros de texto rusos él será recordado como el destructor de esa Rusia que vemos ahora. Y esta pequeña Rusia, cuando se convierta en Moscovia gracias a Putin, en esos libros de texto sin duda se tendrán en cuenta los méritos de Putin. Entre comillas, por supuesto. Suscríbete, no lo olvides. Putin llamó a la guerra una misión sagrada. Imagínate eso. Además, pues, se apareció en la iglesia en Navidad. Otra vez está solo. ¿Dónde está Cabaeva? ¿Dónde están los cabaevitos? Por cierto, ¿cómo se dice correctamente, cabaevitos o cabaenitos? ¿Dónde? Se apareció solo otra vez. Estaba de pie con unos niños ajenos. Con estos pseudohéroes, la operación militar especial se persignaba allí con mucho énfasis. Es simplemente espeluznante. Esto es el chupacabras calvo, persignándose, con la mirada hacia el suelo, así como atontado, se persigna, ha matado a 1,5 millones, ya casi, ha matado y mutilado a 1,5 millones de rusos, mata cada día y se persigna, está ahí rezándole a Dios. Además de eso, también llamó a la guerra en Ucrania una lucha contra el mal, una defensa de la fe y una misión espiritual. Atención, el militar ruso por encargo del Señor. Cumple una misión sagrada de defensa de la patria, declaró Putin durante uno de los oficios religiosos. Por encargo de Dios, es decir, él ya se considera, bueno, por su encargo, ¿no? Así empezó la guerra. O sea, ¿quién se cree que es? Dios, vaya, cómo se ha engrandecido. Esto ya es una locura. Se nota que está desconectado de la realidad. Y para que no se aburra allí persignándose, Trump dio luz verde al proyecto de ley sobre sanciones infernales contra Rusia.
Así lo declaró el autor de la iniciativa, el senador republicano Lindsey Graham. Cuento con un fuerte apoyo bipartidista durante la votación, espero que ya la próxima semana, escribió el senador en la red social X. Perfecto. También señaló que esto será oportuno, ya que Ucrania está haciendo concesiones para lograr la paz, mientras que Putin solo habla y sigue matando a inocentes. Este proyecto de ley le dará al presidente Trump una enorme influencia sobre países como China, India y Brasil, para incentivarlos a dejar de comprar el petróleo ruso barato que financia la sangrienta masacre de Putin contra Ucrania, explicó Lindsey Graham. Pero estamos hablando de una iniciativa también conocida como sanciones aplastantes infernales, que propone la introducción de un arancel del 500% a las importaciones de países que compran petróleo, gas, uranio y otras materias primas rusas. ¿Qué cree usted que provocó que el enano del Kremlin cayera en tal desgracia ante la Casa Blanca? ¿Una mentira sobre el ataque a la residencia de Putin? Dudo. Pienso que algo ocurrió aquí mucho antes. Por cierto, escribe tus versiones en los comentarios. Bueno, no creo que esto sea una especie de representación teatral, porque aquí tenemos la humillación pública de Putin ante todo el mundo. Quizás haya sido una actuación, pero humillación pública de Putin. Esto es muy doloroso para él. ¿Cómo respondió el cabecilla subterráneo a todo esto que está ocurriendo? Por supuesto, le da miedo responderle a Estados Unidos. Y simplemente empezó a golpear aún más fuerte a Ucrania. Desafortunadamente, después de los bombardeos nocturnos, las regiones de Dnipropetrovsk y Zaporilla en Ucrania quedaron casi completamente sin electricidad. Ahora se está restableciendo el suministro eléctrico, pero los ataques fueron graves. Esto es todo lo que puede hacer este miserable, aprovechando la oportunidad. Dnipro, Zaporilla, todos los que ahora maldicen a esta escoria, toda Ucrania y también quienes están sin luz, sin calefacción y sin agua, resistan. Estamos con ustedes. Les mando un gran saludo. Resistan. Todo será reparado. Nuestros trabajadores de la energía también son verdaderos héroes. Y por cierto, también les mando un gran saludo a ellos. Es decir, Putin decidió dejar sin calefacción a los hogares, hospitales y escuelas de Ucrania justo antes de las heladas, sin luz. Bueno, aquí ni siquiera voy a buscar palabras. Esto es un auténtico cobarde de primera categoría del Kremlin. Nunca le responderá a Trump, pero bombardeará a Ucrania o a sus propios rusos, bombardeará. Eso es miseria. Saben, existe esa categoría de personas que, después de recibir una paliza en la calle de alguien más fuerte, llegan a casa y golpean a su esposa e hijos para desquitarse y reafirmarse. Pero Ucrania no es ese caso. Ucrania es ese niño que desde el principio le va a dar una patada giratoria como la de Hongeldon, porque tiene el nido calvo hacia un lado y la porcelana saldrá volando hacia el otro. Trump decidió bajar aún más los precios del petróleo hasta $50 por barril a costa de Venezuela. Existe ese plan. Bueno, prometí analizar este plan, si es realista o no. Es bastante realista, pero no ahora, no mañana ni dentro de un mes. Es decir, Trump no puede simplemente chasquear los dedos. No puede inundar el mercado con petróleo venezolano solo con un chasquido. Además, especialmente porque es un petróleo pesado, que requiere sus propios métodos de refinación. La situación en Venezuela, con el refinado y la extracción de petróleo, es catastrófica. La empresa estatal venezolana está en ruinas. El equipo petrolero está destruido. Literalmente han robado todo. Incluso han cortado los cables para sacar el cobre. Así que bueno, si lo decimos de forma general, los especialistas se han ido, las tuberías están oxidadas, por eso no se logrará un efecto rápido. Incluso si Estados Unidos introduce ahora a sus gigantes petroleros en ese mercado, les permite trabajar sin restricciones y les da garantías, podrían aumentar la producción en unos 200 a 300 mil barriles en unos meses. Pero eso es una gota en el océano. Es decir, para añadir al menos 1 millón de barriles se necesitan inversiones, decenas de miles de millones de dólares, reemplazo de infraestructura, es una perspectiva a largo plazo, 1 o 2 años. La recuperación total hasta el nivel que había antes de la llegada de Chávez tomará unos 5 años, es decir, para alcanzar los 3 millones de barriles. Esa es una tarea de muchos, muchos años. Es decir, Donald Trump, si realmente acelera mucho el proceso, justo al final de su mandato se podría, bueno, si realmente se acelera, alcanzar esas cifras. Y una noticia más. Por un lado, saben, en Dinamarca seguramente ahora mismo, tal vez,
recuerdan a Donald Trump, no con buenas palabras, porque las nubes se están acumulando cada vez más y más oscuras sobre Groenlandia. El Ministerio de Defensa de Dinamarca ha actualizado una directiva que obliga a los militares a abrir fuego inmediatamente a matar en caso de una invasión. La información apareció justo en el contexto de que Trump quiere, no se sabe si llevarse o comprar, en fin, no está del todo claro, pero quiere obtener Groenlandia. Y el caso es que existe un decreto real de 1952, según el cual los militares daneses, en tal situación, deben contraatacar sin esperar ni solicitar órdenes del alto mando. Pero por otro lado, ¿a quién le tocaría contraatacar allí en Groenlandia? Y en general, un ataque del fundador de la OTAN contra parte del territorio de uno de los países de la OTAN, eso simplemente significa que todo se irá por el carril. El secretario de Estado, Mark Rubio, se reunirá próxima semana con Dinamarca para discutir la situación en torno a Groenlandia. Así lo declaró a periodistas. ¿Qué hay que discutir? Bueno, ¿qué hay que discutir? Y Rubio también señaló que Trump siempre tuvo la intención de comprar Groenlandia. Mira, tengo lo que creo que es una propuesta única. Mejor aún, compre Rusia, solo públicamente. Donald Trump dirá, escucha, ¿dónde está ese tigre bailando? Vamos, ponte de pie. Quiero comprar Rusia. Vamos, ¿cuánto cuesta? Y ya está. Putin, de hecho, ya está vendiendo Rusia a China. Eso sí que sería una sorpresa. Y no haría falta comprar Groenlandia para protegerse de Rusia. ¿No les parece que falta muy poco simplemente? Donald Trump, en ese estado de euforia, repetirá la famosa frase de Putin, solo que en su propia interpretación, diciendo que las fronteras de Estados Unidos no terminan en ninguna parte, y luego añadirá que Estados Unidos está donde pisa el pie de un soldado estadounidense. Me parece que ya está cerca de eso. ¿No tienen ustedes esa sensación? Bueno, cuídense, cuiden a sus seres queridos, suscríbanse a este canal y les pido mucho, ayudemos a nuestra 101ª brigada. Los vampiros son la artillería pesada del cielo. Estos vampiros van a borrar a los rusos del mapa en un instante. El enlace para donar está en la descripción de este video. Que tengamos todos un día tranquilo y gloria a Ucrania.